Empezamos la grabación. Vamos a compartir. ¿Dónde está? Aquí. Bien. El tema de hoy, jóvenes, es propiedades de la materia 2, la venganza. Eh, la clase pasada observamos que las materias tenían dos propiedades, dos tipos de propiedades, ¿no? Las propiedades generales y las propiedades específicas. Las propiedades generales eran aquellas, pues, en las que eh, todos los cuerpos la cumplían, ¿ya? Todos los cuerpos la cumplían. En cambio, las específicas, solamente algunos cuerpos cumplían dicha propiedad. Dentro de las propiedades generales, solo habíamos mencionado nosotros dos, ¿no? La extensión y la atracción, ¿no? Bueno, el volumen también lo mencionamos. Sabemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? No, están tocando la puerta. Hay que ingresar estos niños. Vienen tarde, vienen con sandía. Yo le pido una manzana, vienen con sandía. Bueno, ya lo sé, ya ingresaron ya. Entonces le decía pues que el volumen viene a ser el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? Entonces, hoy otro más, yo él, cuando no, ya. Viene a ser el volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. Ya, la extensión es justamente la propiedad que nos dice eso, ¿no? Que todo cuerpo ocupa un espacio, todo cuerpo tiene volumen. Esa es la primera propiedad que habíamos mencionado. La atracción era una propiedad en la cual nos decían que los cuerpos que tienen masa se atraen, ¿no? Ahora, pero nosotros dijimos que habían pues varios tipos de atracción. Gravitación, gravedad, adhesión, cohesión, afinidad, ¿no? Entonces, vimos que la gravitación era la atracción que se daba entre astros, mientras que la gravedad era la atracción que se daba entre el planeta y los cuerpos que estaban sobre su superficie o dentro de su radio de acción, ¿no? Es decir, la gravedad terrestre, ¿no? La fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, ¿no? La adhesión, pues, era la atracción que existía entre las partículas, ¿no? Por ejemplo, la tiza sobre la pizarra, ¿no? Cuando marcamos con la tiza en la pizarra, las partículas de tiza se adhieren a la pizarra. Esa es adhesión. La cohesión era la atracción que se daba entre moléculas, y la afinidad era la atracción que se daba entre átomos, ¿ya? Entonces, ahí quedamos, ¿no? Y el de día nos faltaba pues inercia, porosidad, peso, impenetrabilidad, divisibilidad, indestructibilidad, que todas ellas son propiedades generales, es decir, que todo cuerpo cumple estas propiedades, ¿ya? Bien, continuemos entonces. Bien, inercia. Nos dice, la inercia es todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento, ¿no? Esto es que se evidencia con un ejemplo, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, viaja en los ómnibus o en los micros, a la hora que sube, ¿no? Sientes que alguna fuerza te jala hacia atrás, pero luego de eso pasa, ¿no? Y no sientes nada. O al contrario, estás viajando en el ómnibus, ¿no? Y de repente el chofer pisa bruscamente el freno, qué sé yo, alguien se cruza o por ahí, entonces frena y nos vamos bruscamente hacia adelante. Eso es inercia, ¿ya? O otro ejemplo, estás en tu bicicleta manejando, ¿no? Por la pista, y en la vereda un compañero te pasa la voz, oye, y tú volteas por verlo y sin que te des cuenta, y hay una piedra delante, no te diste cuenta por ello, choca tu bicicleta y tú sales disparado, ¿no? Eso es lo que podemos ver aquí en la imagen. En la imagen, estas dos flechas me dicen que estos cuerpos, uno y están en movimiento, pero esta roca impide que este primer cuerpo continúe su movimiento. Entonces tú sales disparado hacia adelante, ¿no? Eso es por inercia. Otro ejemplo sería el siguiente, ¿no? Lo que te mencioné. Cuando tú, por ejemplo, subes a un ómnibus o una combi, ¿no? Subes y el chofer arranca, ¿no? Cierra el corredor la puerta y arranca el ómnibus y tú sientes una fuerza, ¿no? Hacia atrás, que te jala hacia atrás, ¿no? El sentido del movimiento va hacia adelante, hacia allá, pero tu cuerpo va hacia atrás, porque tu cuerpo tiende a querer seguir en reposo. Pero luego de un tiempo se olvida y ya no sientes nada, ¿cierto? O de repente ya cuando estás en movimiento,
como le digo, el chofer pisa el freno, que se representa por esta fuerza, que es contraria al sentido del movimiento, el freno está representado por esto. Al pisar el freno, todos se van hacia adelante, incluso el mismo chofer, el cobrador, el que está de pie y tú que estás ahí, te vas hacia adelante, ¿cierto? Es por eso que en los autos se recomienda y se exige en los autos tener cinturón. En caso de un accidente, una roca en el medio o un freno bruscamente, evita de que salga disparado por la ventana del parabrisas, ¿no? Rompes el vidrio, sales y mueres, o te rompes el cuello y cualquier cuerpo, cualquier hueso puede fracturarse y morir, ¿no? O también en algunos autos existen esas bombas que digo, bolsas inflables, choca el auto y se infla la bolsa, ¿no? La bolsa de seguridad. ¿Por qué? Porque como tu cuerpo sale disparado, se puede golpear contra el timón, ¿no? Una serie de cosas. Entonces, esas acciones de cuando se pisa el freno y te vas hacia adelante, o cuando arranca el carro y te vas hacia atrás, son producto de la inercia, porque todo cuerpo tiende o bien a querer continuar su movimiento o bien tiende a mantener su estado de reposo. Aquí hemos visto movimiento, ¿cierto? Hay un ejemplo en el cual bueno, acá también es reposo, ¿no? Hay un ejemplo donde aquí se puede apreciar eso, ¿ya? Usted pone una botellita, pone un papel y jala bruscamente el papel. La botella se queda ahí, ¿entiendes? Y eso se da por inercia, ¿ya? Y hay magos que practican mucho esto, ya se ponen sobre la mesa platos, cucharas, tenedores y un mantel, ¿no? Estos objetos están sobre el mantel y esta persona jala bruscamente el mantel sin que ninguno se caiga, ¿no? Y eso lo hace por inercia. Usted mismo, por ejemplo, en este momento puede coger una botellita de goma, ¿no? Que tiene por ahí de repente, colocarla sobre un papel. Usted mueve, jala despacio, como quien jala cualquier cosa, va a ver que la botellita sigue el movimiento del papel. Pero si usted hace un movimiento rápido y fuerte, la botella se queda en su sitio, no se mueve, ¿no? Ahorita no tengo la cámara para poder hacerlo, ¿no? Lo que, a ver, no está, ¿cómo podría ser? A ver, te explico así para que lo veas nada más, ¿ya? Pero tú tienes la botellita, colocas el papel sobre la mesa y jalas bruscamente y se va a quedar acá. En cambio, si tú jalas despacio, se va a mover así, ¿entiendes? Si tú haces así, despacito se mueve el papel y la gomita sobre tu mesa. Pero si tú lo haces bruscamente, la botellita se queda ahí. Es lo mismo, usted coloca monedas apiladas, unas sobre otras, ¿ya? Unas 6 monedas, y colocas una regla, y con la regla golpeas fuertemente la moneda de abajo, la moneda sale disparada, y las otras monedas se quedan ahí. Eso es por inercia, ¿entiendes? ¿Ya? Tanto las monedas, mira, a ver, el compañero, la Yaneli está haciendo eso, ¿eh? Bruscamente lo hizo, ¿eh? No sé si pueden ver en los demás. Bueno, ahí lo hizo mal. La cosa es hacerlo rápido y bruscamente, ¿ya? Eh, bien. Entonces, esos serían ejemplos de inercia, ¿ya? Bueno, continuemos. Juan Peña, dime, ¿qué pasó? Juan, te pregunto, Juan. Profesor, Te olvidaste ya. Bien, continuemos, ¿ya? A ver, entonces ya hemos visto la inercia, ¿ya? Que todo cuerpo tiene que mantener su estado de reposo o movimiento, ¿no? A menos que exista una fuerza que lo saque del estado de reposo o lo detenga, ¿no? Si está en movimiento, ¿ya? Bueno, ahí faltaría agregar, a menos que exista una fuerza, ¿no? Que lo ponga en movimiento o detenga el movimiento, ¿no? En el caso aquí, ¿qué fuerza detiene? La fuerza de la roca, el peso, ¿no? De la roca que está aquí, es la fuerza que detiene la bicicleta, pero tú sales disparado, ¿no? Aquí, en este movimiento, tu cuerpo tiende a mantener estado de reposo, ¿no? Pero, ¿cuál es la fuerza? El movimiento del ómnibus. Y luego de un tiempo ya deja de sentir ese tirón hacia atrás. Solamente es un instante nada más. ¿Ya? Bien, continuemos. Porosidad.
La porosidad, dice, es una propiedad por la cual todo cuerpo posee en el interior de su masa espacios que se llaman poros o espacios intermoleculares, ¿no? Aquí hay una roca, por ejemplo, esta roquita, que se ve que tiene huequitos, ¿es por qué? Porque en el interior de su cuerpo hay estos espacios. Los granos o minerales que conforman a la roca están ahí unidos juntos entre sí, pero hay pequeños espacios entre átomos o moléculas a los cuales se le llaman poro. Hay cuerpos que son muy porosos, ¿no? Con poros enormes, ¿no? Cuando más poros hay, más permeable será, es decir, mayor cantidad de agua ingresará al cuerpo, ¿ya? Por eso que hay dos tipos de porosidad. Hay dos tipos de porosidad, ¿ya? La primera es esta, por ejemplo, una porosidad a simple vista. La segunda es una porosidad a simple vista, que es invisible, a simple vista, que no se puede observar. ¿Cómo es eso? A ver, aquí podemos observar, por ejemplo, en la esponja, sí, ¿qué pasó? Dime, Joel, ¿algo? Bien. Aquí en la esponja podemos ver esos huequitos son los poros que hay. Aquí en la piedra pómez los huequitos son más pequeños. Aquí en el ladrillo se observa que hay poros, también lo hay en el corcho, ¿ya? Bien. Eso es a simple vista observa los poros. Pero aquí, en la tiza, ya no se observa, en este tipo de tiza no se observa poros, no hay huequitos, como si lo hacen en la esponja, ¿no? Aquí en el vidrio o en los metales. Son porosidades que no se pueden observar a simple vista. Son invisibles, por así decirlo, ¿no? A simple vista. Luego de ello tenemos el peso. El peso es otra propiedad general, ¿no? Todo cuerpo que tiene masa tiene peso también. Dice, peso es la fuerza con la que el cuerpo es atraído por la gravedad y va a depender de la masa del cuerpo. ¿Ya? A ver. Acá hay un concepto físico que es el peso. El peso está acá con W. El peso es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. ¿Ya? En nuestro planeta, este concepto de que es atraído por la gravedad y va a depender de la masa del cuerpo, quiere decir que va a depender de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Porque recuerden que más es eso, es la cantidad de materia. Un celular y un auto, ¿no? Ambos tienen masa, ¿cierto? Ambos, el celular y el auto, sufren sobre sí, la fuerza de la gravedad, pero el peso es distinto. ¿Por qué? Miren la fórmula que estoy señalando acá. La gravedad va a ser la misma para tu celular y para tu auto, ¿ya? Pero la masa es distinta. La masa es distinta en tu celular y en tu auto. Por lo tanto, el peso de tu auto y el peso de tu celular también son distintos. O sea, depende de la cantidad de materia, depende de la masa, ¿ya? Ahora, pero si lo vemos aquí, en la Tierra y en bueno, acá dice Marte, ¿no? O la Luna, por ejemplo, la gravedad en Marte o en la Luna es diferente al de la Tierra, ¿entiendes? Por ejemplo, el de la Luna, porque yo ahorita no sé la gravedad de Marte, o qué gravedad hay, pero en la de la Luna sé que es menor que el de la Tierra, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que la gravedad en nuestro planeta sea 10. Imaginemos que la masa tuya, o de una, sí, tuya, que sea 5 o 50, por así decirlo. ¿Ya? 50, queda 50. 50 por 10 sería 500. 500 sería tu peso aquí en la Tierra. Pero en la gravedad de la Luna, por ejemplo, dijimos que en la Tierra era 10. Imaginemos que en la Luna sea 5. 50 por 5, 250 sería. O sea, quiere decir que en la Tierra tu peso es 500, pero en la Luna es 250. ¿Te das cuenta? Es menor. Es por eso que en la Luna los astronautas podían saltar en la Luna, ¿no? Porque la gravedad es menor. Por lo tanto, tu peso es menor también. ¿Ya? Bien. Eh, ya, Samira, me estabas haciendo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Sí, profesor, ¿es válido decir que el peso es igual que la masa? No, no.
son distintos, son distintos. En algunos casos Ok, profesor. suele coincidir, en algunos casos suele coincidir Profesor, y ¿y se la le toma masa como igual. tiene peso? No, 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 entiéndeme. La masa viene a ser la cantidad de materia, mientras que el peso viene a ser la fuerza que ejerce sobre un determinado cuerpo que tiene masa. Por eso que aquí la fórmula química, por así decirlo, del peso es igual. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Entiendes? ¿Ya? ¿Qué pasa con Juancito que ingresa y sale a cada rato? No sé qué tiene este niño. Bueno, continuemos. Entonces, recuerda, peso y masa no es lo mismo, son dos cosas distintas. Que a veces suceden, que en algunos ejercicios en física van a coincidir en valor. Solamente en esos casos el peso y la masa tendrán el mismo valor nada más, pero pese a ello no es lo mismo. Una cosa es peso y una cosa es masa. El peso es la fuerza con la que el cuerpo es atraído por la gravedad y depende de la masa. En cambio, masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que podemos ver aquí, este señor en la Tierra tiene una masa. En Marte tiene la misma masa, porque viajando a Marte no se le va a desaparecer un pulmón o un riñón, va a mantener todos sus órganos intactos, su cantidad de células, o sea, su masa es la misma, pero el peso en ambos planetas es distinto. ¿Por qué? Porque eso depende de la gravedad de cada planeta, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Se entendió, verdad? Bien, acá hay un concepto sobre la diferencia entre masa y peso. Masa, hasta la rayita, dice, es la materia que tienen los cuerpos. Se relaciona con el número de partículas que lo conforman. Se puede medir en gramos, libras, kilogramos, onzas, toneladas. En cambio, el peso es la fuerza con la que el cuerpo es atraído por la gravedad y va a depender de la masa del cuerpo. Se puede medir en newton, libras fuerzas, kilos fuerzas, etc. En otras palabras, podemos destruir a ese niñito que está jugando, ¿no? No sé por qué tienen esa costumbre de estar rayando en la pizarra. Bueno, en otras palabras, podemos definir que el peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Aquí está pues la fórmula que les había eh, mencionado, ¿no? Entonces, masa es una cosa, es cantidad de materia. En cambio, peso es la fuerza que se ejerce sobre ese cuerpo, sobre esa cantidad de materia. ¿Entiendes? Entonces, masa y peso no es lo mismo. En algunos casos puede coincidir que el valor de los dos sea igual, ¿ya? En algunos casos que en física van a ver eso. Pero solamente en ese caso, digamos que son equivalentes, no iguales, equivalentes. ¿Entiendes? ¿Ya? Es como decir, Samira corre 100 metros, Yaneli corre 100 metros. Ya. Ambos tienen la equivalencia en la distancia, ¿no? Pero no son iguales, son distintos, ¿verdad? Son distintas, perdón. ¿Sí? Entonces, algo así. Masa y peso pueden tener el mismo valor, quizás. Sean equivalentes en algunos casos, ¿ya? Pero no es lo mismo. Masa es cantidad de materia y peso es la fuerza que se ejerce sobre esa cantidad de materia. Bien, continuemos. Bien, impenetrabilidad, ¿ya? Ahí está, esa es otra propiedad, ¿ya? Impenetrabilidad. Es aquella propiedad por la cual dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez. Por ejemplo, tú estás sentado en tu carpeta, en tu silla, ¿verdad? Estás ocupando un espacio dentro de la silla, ¿sí? Ahora, tu hermanito no puede ocupar ese espacio que estás ocupando tú. Podrá sentarse encima tuyo, subir encima tuyo, ponerse a un costado, debajo tuyo, pero no va a ocupar ese espacio. Para que lo ocupe, tú tienes que salir de la silla y darle el pase a tu hermano para que se siente en tu lugar. Entonces he ahí pues la idea de que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez. Profesor, pero yo he visto que en Goku se fusiona a Vegeta y ocupa un mismo cuerpo. Ya, esa es ficción, pues, hijo. Son dibujos, son ficción. Hay esa idea, ¿no? Que Goku se junta con Vegeta y fueron un solo cuerpo y fueron un nuevo ser, ¿no? Ya, esa es ficción, ¿ya? En la realidad, la impenetrabilidad me dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez, ¿ya? Por ejemplo, tienes acá hay otro concepto que es lo mismo que está escrito acá, ¿ya? Dice, propiedad por la cual el lugar ocupado por un cuerpo
no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo, salvo que lo desplace. Por ejemplo, tenemos un vasito, ¿no? Aunque ahí el vaso está el dibujo mal, ¿no? Porque bueno, no es que esté mal, sino que ellos hacen vean el cursor, aquí la imagen y parece que estuviera vacío. ¿Por qué lo hacen? Porque si yo lo coloco así hasta acá arriba, pensaría que el vaso está vacío a nuestra visión. Por eso lo hacen debajo para que parezca. Pero para que el experimento salga, tienes que poner al ras el agua. Llenas un vasito de agua al ras del líquido y tendrías, para que pueda caber un limón en vez de papa, porque es una papa que está acá, un limón. Entonces, a ver, ¿cuáles son los cuerpos? El limón y el agua. El agua está ocupando el espacio del vaso, ¿cierto? Entonces el limón quiere ingresar dentro. Al ingresar lo sueltas, sale agua. ¿Por qué sale agua? Porque tiene que desplazar ese espacio, ese volumen que está ocupando el limón. ¿Me entiendes? Es una forma de medir el volumen de un objeto, es así, ¿no? Colocas un vaso, mides primero cuánto de volumen tiene el vaso, llenas el vaso de agua, introduce el cuerpo amorfo que tiene ahí, ya lo introduces y el agua desplazada lo vacías en un medidor, de un recipiente que tiene medida y ahí ves el volumen que se ha rebasado es el volumen del cuerpo que está siendo ocupado, ¿ya? Entonces, esa es la impenetrabilidad. Y con esto sucede el caso de, por ejemplo, a ver, no recuerdo cómo es el nombre creo que es Arquímedes, un científico al que le encargan saber. Lo que pasa es que el rey se le acerca a él y le dice, me han regalado o he mandado a hacer una corona con plata y oro. Ya me lo ha hecho, está bonita, hermosa. Pero ¿cómo puedo saber que este orfebre no me ha robado y se ha quedado con parte del oro y lo ha hecho, pero se ha quedado con una parte? ¿Cómo sé que en verdad está la cantidad de oro y plata que le he dado ahí en la corona? Le entrega el trabajo a Arquímedes y Arquímedes pues no sabe, está pensando ahí. Se pasó días y días pensando sobre ello, ¿no? Y cuando en eso pues decide bañarse, ya había llenado su tina al ras. Y él se desnudó, ¿no? Se desnudó y cogiendo la corona se echa en su tina y comienza pues a ver que el agua se desplaza, pues, ¿no? Y viendo la corona y viendo lo que había hecho, él se da cuenta que había descubierto la forma de descubrir qué cantidad de oro y plata tenía la corona. Entonces así sale desnudo por la calle gritando eureka, eureka, que quiere decir lo he descubierto, ¿no? Lo he descubierto. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de Arquímedes que tiene que ver con la impenetrabilidad. El agua desplazada es el volumen del cuerpo que está ingresando. El cuerpo de Arquímedes que ingresaba a la tina, ¿no? Ese volumen de su cuerpo es el volumen del agua desplazada que cayó fuera de la tina. Entonces, con eso él descubre, pues, cómo encontrar la solución a su problema que le había dejado el rey. Entonces, la impenetrabilidad es aquella propiedad por la cual dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez, ¿no? Bien, esto lo puedes hacer en tu casa, pero no ahorita, porque vas a mojar la computadora, el teclado y vas a estar en problemas, ¿ya? Más tarde que vas a almorzar por ahí, llenas un vasito de agua al ras, pones tu limón, lo sueltas y vas a dar cuenta que esa cantidad de agua que ha desplazado es el volumen del limón. Bien, divisibilidad. La divisibilidad nos dice la materia puede dividirse en partes más pequeñas, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué no sé? No sé. Algo ha pasado. Ah, ya, listo. Ya, la divisibilidad se divide en partes más pequeñas, ¿ya? Sí, dime, te escucho. Dice Juan que no puede entrar porque su internet está mal. Ya, entonces, dile que se espere nada más, pues, que se espere, que termine la clase. Yo voy a grabar esta clase. ¿Se está grabando esta clase o no? Sí, creo, ¿no? Sí está grabando, ya. Se está grabando y entonces luego voy a subir el video, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, una manzanita, ¿no? La cortamos en pedacitos más pequeños, ¿ya? Hasta llegar a una parte pequeña llamada átomo, ¿no? Ahora, todo cuerpo puede dividirse en partes, ¿no? Cada vez más pequeñas. Esa es la propiedad de la divisibilidad, ¿ya? La indestructibilidad, basada en el principio de la conservación de la materia enunciada por Antonio Lavoisier, ¿no? Antoine Laurent Lavoisier, ¿no? Es un francés. Antoine Laurent
Lavoisier, que menciona este principio, ¿no?, de la conservación de la materia, que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Este científico francés lamentablemente fue guillotinado, fue decapitado. ¿Por qué razón? Por ser simplemente amigos del rey Luis XVI, me parece que. Lo que pasa es que Luis XVI financiaba sus investigaciones y el por agradecimiento, pues obviamente si le invitaban a cenar, él aceptaba, ¿no? Entonces, como lo veían muy junto con los reyes, a la hora que el pueblo de Francia se levanta por una revolución, que van a verlo en historia ustedes más adelante, atrapan a todos los colaboradores del gobierno y los decapitan, entre ellos a Lavoisier. Entonces, ese hombre, pues, nos menciona de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma en el transcurso de los fenómenos, por eso la cantidad de materia en el universo es constante. ¿Ya? Papel, por ejemplo, ¿no? Lo quemas, sí, sufre una serie de cambios y se transforma en ceniza, pero se ha transformado en ceniza, sigue siendo materia. ¿Ya? La luz, por ejemplo, la luz que capta... ¿Qué pasó? Se había salido Janelín. Bueno, la luz, por ejemplo, que captan las plantas es una energía luminosa. Esta energía luminosa se transforma en energía química cuando la planta produce su fruto. El fruto en el cual nosotros comemos, ahí dentro de su composición existe pues moléculas energéticas que al ser degradadas liberan energía. Entonces, la energía luminosa del sol se ha transformado en energía química que está en la manzana, ¿no? Y tú cuando comes la manzana, tu cuerpo lo degrada y obtiene energía de esas energía química, ¿no? Energía en forma de calor. Entonces, la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Es la propiedad de la indestructibilidad. Aquí, por ejemplo, en la imagen, la energía lumínica es transformada en energía química por la planta. Esta libera una serie de energía, ¿no? De elementos como el oxígeno y el dióxido de carbono, y sirve de alimento al conejo. Y cuando el conejo muere, su cuerpo descompuesto se transforma en nutrientes que van a la planta y así, ¿no? Se va transformando la materia y la energía, ¿ya? No se destruye. Bien. Luego vamos a ver tipos de energía, ¿ya? Energía mecánica, energía calórica, energía luminosa, química, eléctrica y sonora. Acá es un mapa conceptual, ¿no? Aunque le faltan más palabras enlaces. Acá dice, la energía este es concepto. Es la responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor. Principio de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Hay 6 tipos de energía. La mecánica es la que tiene los cuerpos en movimiento. El viento, por ejemplo. La energía calorífica es la que se presenta en forma de calor. Por ejemplo, acá la estufa, ¿no? En la estufa emite calor, ¿no? No estamos acostumbrados al mencionar la palabra estufa ni saber lo que es una estufa porque aquí en nuestro país cálido, en invierno no podemos necesitar mucho, ¿no? En otros países donde el invierno es frío, gélido, donde nieva, tiene que haber un aparato que limpie la pista de la nieve porque no pueden caminar los autos. Tú no puedes caminar tampoco sin tener tus botas. En tu cuarto, tu casa se enfría, tienes que tener una estufa para que emita calor y no mueran de frío. La gente pobre en Estados Unidos muere en invierno, mucha gente en Estados Unidos muere en invierno porque esa gente no tiene casa y esa gente se mete en las casas que están vacías, en edificios que van a ser destruidos, demolidos. Se meten ahí a vivir y pese a que tengan un cartoncito, hay frío. Por eso que en las películas a veces en Estados Unidos hay gente pobre que está alrededor de un cilindro quemando papel, basura para calentar su cuerpo, para poder sobrevivir al crudo invierno. La estufa es algo natural en esas casas, ¿ya? Energía calorífica. La luminosa es la que tienen los cuerpos que dan luz. Por ejemplo, una bombilla emite una energía luminosa. El sol emite energía luminosa. El tipo de energía química es la que tienen los alimentos o combustibles, ¿no? Los alimentos te dan energía. Los combustibles como la gasolina dan energía que producen el movimiento del auto, por ejemplo. La energía eléctrica que usan muchas máquinas para funcionar, como las licuadoras, las planchas, los ventiladores, son el tipo de energía eléctrica. El ventilador, por ejemplo, la energía eléctrica se transforma en energía mecánica, es decir, el movimiento de las hélices, ¿no?
La energía sonora es la que se produce al hablar o al tocar un instrumento, ¿no? O una alarma, por ejemplo, una trompeta. Bueno, aquí tenemos bueno, esto de acá, sí me equivoqué. Eso es para la próxima clase, ¿ya? Pero, donde vamos a ver esto. Pero les voy a mencionar, ¿ya? Solamente. Ay, ¿qué hice? Profesor, si se termina, volvemos a entrar, profe. Ya terminamos ya en esto, ya. ¿No? Y eso ya la próxima clase. Lo último no prestemos atención, ¿ya? Se me olvidó. ¿Alguna consulta sobre lo anterior, sobre propiedades? ¿Sí? Ninguna, ¿verdad? Esto está sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con Profe, eso- sí, Profesor, ¿y una usted pregunta. sabe cómo, a ver, ahí usted está sabe hablando. cómo Adrián. desinfectar la bacteria?